de las paredes del tórax, vos vas a tener que se te genera tanto presión negativa, ya sea dentro del tórax como dentro del pulmón. Dentro del tórax se calcula que se generan entre 4 a 6 milímetros de mercurio negativos. Y dentro del pulmón, aproximadamente otros 3 milímetros de mercurio negativo. En promedio, entre los dos, te van a ser unos 10 milímetros de mercurio menos que lo que es la presión atmosférica. Ahora igual lo voy a repetir. ¿Entendiste, Diego? Sí, muchas gracias. ¿Por qué están en negativo esos números, profe? Porque vos estás generando, esto es de nuevo como si fuese, ¿se acuerdan que el otro día hablábamos de que las pleuras hacen lo mismo que si fuese una bolsita de fiambre del supermercado, que están las dos paredes pegadas? Bueno, la cavidad torácica es una cavidad a presión negativa, porque está toda sellada. La única entrada que tiene es la del esófago, la de la tráquea, ¿sí? Y los bronquios. Entonces, toda esa estructura está sellada herméticamente, salvo que vos abras las aperturas que tenés con el exterior. Si yo abro la boca, ¿sí? Y abro la nariz y permito que la nariz, y genero el trabajo muscular, de expandir el tórax es la única forma en que entra. Entonces, en ese momento la presión negativa aumenta, porque es como que si yo agarrara las paredes de la bolsita de fiambre y las intentara abrir. Genero menos presión dentro de las bolsas que afuera. En este caso con una apertura. Entonces, el conseguir que yo tenga una presión negativa dentro del pulmón, o sea, que tenga una presión menor dentro del pulmón que la atmosférica, hace que el principio de gradiente de presión se cumpla. El aire que está afuera puede entrar. No logra hacerla entrar a flor. Bueno. ¿Se entiende esto que estoy diciendo? Yo genero la presión negativa por acción muscular. Eso hace que a mí dentro del pulmón me queden aproximadamente 10 milímetros de mercurio menos que afuera. A ver ahora. Sí. Al generar una presión negativa dentro del pulmón comparada con la de afuera, el aire entra. Ese movimiento, ese acto se llama inspiración. Vamos a entrar. Y en el caso de que la respiración no es voluntaria, sino a través de un... A presión. Se lo metés justamente, por eso los respiradores se llaman de volumen y presión. Manejan volúmenes pulmonares, cantidad de aire, y te manejan una presión para que pueda entrar el aire, deja de actuar el aparato y el aparato sale. ¿Por qué? Porque la expiración es un acto pasivo. Sí. ¿Qué es la expiración? La expiración es la relajación muscular. O sea, así como la inspiración era la contracción de los músculos, cuando esos músculos dejan de contraerse y se relajan, vuelven a tener su tamaño normal, tanto el diafragma, ellos mismos se encargan de aplastar el tórax y que el aire salga para afuera. Por eso sería como la inversa de la inspiración. Sí, la el trabajo aumenta de diámetro y en la expiración disminuye su diámetro. Recuperan su diámetro normal. Recuperan. ¿Tá? Entonces, la acción muscular de relajación es lo que aprieta el tórax y ahí está el trabajo que yo decía que tenemos que hacer para que el aire pueda salir. Pero es un acto pasivo. ¿Por qué? Porque nosotros no contraemos ningún músculo para que salga el aire. Nosotros simplemente relajamos la musculatura torácica. Y el aire, por compresión del tórax, que vuelve a tener sus músculos en condiciones normales, es empujado hacia afuera. ¿Estamos? Sí, profe, gracias. Bueno, ahora sí llegamos a los volúmenes y capacidades pulmonares. Esto de contraer el tórax, que entre el aire,
¿sí? Relajar la musculatura, que salga el aire, me genera volúmenes y capacidades. Volúmenes son, como su nombre lo dice, volúmenes de aire que vamos a estudiar en condiciones normales siempre, y las capacidades es la suma de dos o más volúmenes. Entonces, lo principal que ustedes tienen que saber es... Bueno, es lo que la tecnología actual me permite, así que no sé qué. Si nosotros trazamos una gráfica, ¿sí? Vamos a ver que en las espirometrías, en los estudios que se hacen de volumen de aire, vamos a tener esto. Nosotros le decimos a la persona, señor, respire y expire normalmente. Entonces nosotros lo que vamos a tener es esto. Inspiración, expiración, inspiración, expiración, inspiración, expiración. ¿Sí? Ustedes saben que en forma voluntaria nuestro cuerpo nos determina automáticamente que tengamos más o menos entre 16 a 20 ciclos respiratorios por minuto, de acuerdo a la actividad que estamos realizando. ¿Estamos? Ese volumen corriente está calculado aproximadamente en 500 mililitros. Mililitros de aire o centímetros cúbicos. Es lo mismo. Más o menos movilizamos 500 centímetros cúbicos o mililitros de aire cada vez que tomamos aire y sacamos. Pero no es tan simple. No todo el aire que respiramos llega a los alvéolos, ¿sí? Y no todo el aire que llega, que entra en nuestros pulmones, incluidos los alvéolos, interviene en el intercambio gaseoso. Hay un volumen, un espacio muerto anatómico, que es el aire que se encuentra permanentemente. O sea, si yo hago esto, yo voy a tener aire en la vía aérea, por más que no lo movilice, porque son caños, y dentro de los caños hay aire. Ese aire que no llega a los alvéolos y que está dentro de lo que es el árbol respiratorio, desde la nariz hasta los conductos alveolares, se denomina espacio muerto anatómico. Eso es una cosa. Aparte, hay un espacio muerto alveolar. ¿Por qué? Porque hablamos el otro día, ¿se acuerdan? Que dijimos que los alvéolos eran como un hornito de barro, todo de epitelio plano simple, es una burbujita que siempre está estirada. El aire que está acá adentro y que no va a participar del intercambio gaseoso y que está solamente para que esa pelotita esté estirada y no se pegue, se llama espacio muerto alveolar. La suma del espacio muerto anatómico más el espacio muerto alveolar me da el espacio muerto fisiológico. ¿Qué significa esto? Que todo el aire de la vía aérea que no intervenga en el intercambio gaseoso va a ser espacio muerto. Es un espacio que está para mantener la anatomía de la vía aérea, pero no interviene en la fisiología del aparato respiratorio. La fisiología del aparato respiratorio es poder intercambiar gases. Se calcula que en total aproximadamente es de 150 centímetros cúbicos. Esto significa que de los 500 centímetros cúbicos que nosotros movilizamos con la entrada y la salida, solamente 350 centímetros cúbicos de aire son los que van a intervenir en el intercambio gaseoso. ¿Se entendió? Sí, profe. Muy bien. Bien. Aparte hay otro volumen, que es el volumen alveolar. El volumen alveolar es la cantidad de aire disponible, estos 350, que van a estar disponibles para el intercambio.
Profesor, Sí, ¿son 350 o 3500? no, 350. Entre el volumen corriente y la de reserva Porque de primero estamos hablando de volumen corriente, estamos hablando de la cantidad de aire que entra y sale normalmente en cada respiración. ¿Vos te ves tragando 3,5 litros de aire? No, no, obviamente que no. Son 350. Eso es lo que normalmente manejamos y nos importa eso para saber cuánto aire llega realmente a intercambiarse en cada respiración. Lo que vos te confundís es con lo que son los volúmenes de reserva. Porque, por ejemplo, para que yo pueda hablar sin necesidad de respirar y no morir en el intento, yo tengo que hacer esto antes de tomar la palabra, que lo hacemos continuamente, que son las inspiraciones forzadas o suspiros. Eso me genera un volumen de reserva inspiratorio, o sea, es como que si yo acá en la curva lo aumentara y llegara a los 1500 centímetros cúbicos. Yo puedo incorporar en cada suspiro hasta 1 litro más de aire. ¿Está? Profesor, ¿es la reserva que uno hace para, por ejemplo, nadar debajo del agua? Para nadar bajo el agua, para poder hablar, para poder correr, ¿sí? Y es importante fisiológicamente el suspiro. Ahora terminamos con esto y lo explico por qué. Y van a poder entender por qué este alveolo siempre está estirado, siempre está en forma de burbujita, de ampolla. De la misma forma que tengo un volumen forzado que puedo volver a inspirar, tengo un volumen forzado que puedo expirar, que es aproximadamente de 2000, perdón, me equivoqué, es en la inspiratoria 2500 y en la expiratoria 1500. Si ustedes en algún momento tienen problemas pulmonares y lo van a un médico, lo más probable es que lo manden a hacer una espirometría. ¿Sí? Le van a estudiar la capacidad de poder expulsar aire que tiene. Entonces, el tipo le pone una boquilla en la boca con un tubo que va a un aparato y le dice, respire normalmente, y ustedes hacen esto. Tome aire, y ustedes hacen esto. Y le dicen, largue, 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 largue. Y ustedes hacen esto, hasta que quedan azules. Muy bien, le dicen, ya está. Y lo hacen justamente para poder medir cuánto aire pueden llegar a tomar y cuánto aire pueden llegar a expirar. Eso es la espirometría. ¿Sí? ¿Qué mide la capacidad? Miden la capacidad de expansión o de toma de aire y de expulsión que tenemos. No olviden que, como les dije hoy, la inspiración es tan importante como la expiración, o al revés, porque uno menosprecia la expiración. Entonces, no olviden que la expiración es tan importante como la inspiración. ¿Está? Es tan importante poder largar el aire como poder tomarlo. ¿Y saben dónde es importante? En las enfermedades EPOC. Asma, bronquitis crónica, bronquiectasia y enfisema pulmonar. Esas son las 4 enfermedades EPOC, donde la persona, por ejemplo, en el asma, no tiene problema en introducir aire. Si le sacáramos el problema inflamatorio que tienen los bronquios, el asmático no tiene ningún problema. El asmático no tiene un problema patológico que no puede tomar aire. El problema es que se le inflama tanto la mucosa de la vía aérea que lo que no puede es sacar aire, no puede hacer la expiración. Entonces atrapa el aire en el tórax. El problema del asmático es que no puede volver a tomar aire porque ya tiene el espacio ocupado con el aire que tomó antes y eso es lo que lo asfixia. Nuestro trabajo como enfermero es enseñarle al asmático que tiene que relajarse y forzar la expiración. ¿Cómo se fuerza la expiración? Con el chistido. ¿Por qué? Porque hacemos fuerza con la panza. Flor está teniendo unos problemas para comunicarse y me saca de pantalla cada 5 minutos para poder hacer un entrar.
Profesor, una pregunta. ¿Eso Sí. sería algo similar con lo que hacen los ejercicios de, digamos, el deporte este de buceo deportivo? Exactamente, Porque ellos hacen un ejercicio de apnea para poder exactamente. extender No los pulmones solamente y de mantener apnea, sino de expiración controlada. claro, Porque no es que el que hace buceo sin máscara toma el aire, se mete y no larga nunca el aire hasta que llega a la superficie. Lo va carga largando el movimiento. continuamente, pero le enseñan a contener y a que ese aire le sea fisiológicamente servible. Claro, El porque aire pueden que aguantar mantiene. hasta 3 minutos, creo que es lo máximo que pueden aguantar con el ejercicio de ese que hace de inspiración y expiración. No tengo idea cuánto es el tiempo. Sí, creo que o sea, los que mayor capacidad tienen llegan hasta los 3 minutos, creo. Sí, no De creo que sea acuerdo a un. la Si no norma. si no se hace, si no se hace ejercicio gradualmente, se practica, después tienen consecuencias, como por ejemplo, se llama el borrachera de buceo, o le dicen otros nombres también. Yo hacía buceo y casi se me revienta el tímpano. Bueno. La hiperconcentración de dióxido de carbono. Ya que eso va. Claro, claro. Los que tengan mucho ruido de fondo traten de silenciarlo, porque también escucharlo cuando me hablan. ¿Está? Bien. Existe lo que es la capacidad, el volumen de reserva residual, el volumen residual. El volumen residual es la cantidad de aire que va a quedar en nuestros pulmones por más que forcemos hasta el final la expiración. Nuestros pulmones siempre van a tener cierta cantidad de aire. Recuerden que yo les dije que los alvéolos tenían que quedar siempre inflados. ¿Por qué? Porque ustedes ya lo saben, ya lo estudiaron. Estos alvéolos es epitelio plano simple. Piensen que es una estructura microscópica el alvéolo, ¿sí? Mayormente es tan pequeño que no puede llegar a distinguirse. Antes, cuando éramos más pobres y vivíamos de otra manera, le dábamos de comer a los gatos el bofe. El bofe era el pulmón de las vacas, se compraba en las carnicerías. Y ahí veíamos los agujeritos que tenía el pulmón, que son los alvéolos. Pero la estructura del alvéolo es epitelio plano simple, o sea, son células, ¿se acuerdan? Eran células planas, más anchas que altas, en una sola fila, imposible de ver a simple vista. Entonces, si esta estructura, esta bochita, no está estirada y colapsa y se pega, cuando se quiere volver a estirar, se rompe. Y es lo que pasa en los enfisemas pulmonares. El enfisema pulmonar se pierde la posibilidad de que los alvéolos estén estirados en forma permanente y las paredes se pegan. En cuanto esa persona vuelve a tomar aire, revientan las paredes porque quedan pegadas y se rompe el alvéolo. Alvéolo que se muere, alvéolo que no se recupera. Allá en la prehistoria, por el año 50, 40 y pico, cuando se inventan los respiradores, los aparatos de asistencia respiratoria mecánica, lo primero que se pensó era esto que decían ustedes, ¿qué pasa cuando la persona no puede tomar aire? Bueno, se la mandamos a presión. Entonces, le mandaban a presión y le aflojaban y salían. Se llamaban respiradores de presión. El gran problema era que lo usaban obviamente con gente que estaba inconsciente, ¿sí? O que habían quedado por algún problema, habían quedado inconscientes, o farmacológicamente se los llevaba a la inconsciencia. O sea, cesaba actividad voluntaria. Cuando recuperaban, ¿sí? Pasa lo mismo con la gente, lo mismo que hacemos todos cuando recién nos despertamos. ¿Qué hacemos cuando recién nos despertamos respiratoriamente? Bostezamos. Bostezamos, respiramos profundo, nos estiramos. Eso es lo que hacemos todos cuando recién nos despertamos. Entonces, este alvéolo, que con el respirador hacía esto, esto, esto,
esto, por horas y por días, cuando la gente se despertaba, ahí está Flor de nuevo queriendo entrar, cuando la gente se despertaba y hace lo que hacíamos nosotros, y estiraba el alveolo reventaba, porque se había rigidizado, la célula se había acostumbrado a estirarse hasta acá. Entonces, pensaron, ¿por qué a ellos sí y nosotros no? Porque nosotros vivimos suspirando, nosotros no bostezamos solamente a la mañana. Algunos me bostezan durante toda la clase ahora, como por ejemplo ahora, porque hablar del bostezo produce bostezo. ¿Ah? Es envidioso. Pero lo que nosotros hacemos es hablar. O si no tenemos con quién hablar, suspiramos. Tomamos aire cada tanto. Tomamos aire para hablar. Entonces, nuestra fisiología acostumbra al alveolo a que no se rigidiza. Se estira, se estira, se achica y en algún momento se estira y vuelve varias veces en el día. Y eso le da elasticidad. Entonces generaron los respiradores de presión, porque se necesitaba presión para mandar, y volúmenes, donde en el volumen manejaban estos 500, pero cada tanto mandaban un suspiro. Entonces así no se rigidizaban los alveolos para cuando el paciente recuperaba la conciencia. En nuestro cuerpo no hay nada que esté porque sí. Desde que empezó el tema respiratorio aprendimos que la tos es un mecanismo que tenemos para expulsar el moco que nos está produciendo malestar o está de más, está tapando nuestra vía aérea o está para largar algo que entró que no tenía que estar. No hablamos del estornudo cuando hablamos de la nariz, porque recuerden que en la mucosa nasal hay gran cantidad de terminaciones nerviosas olfatorias. Cuando esas terminaciones nerviosas olfatorias entran con sustancias irritantes, que es mala para la respiración, que puede dañar y lastimar al alveolo, estornuda, porque es la mejor forma de sacarlo para afuera. Y ahora aprendieron el suspiro. El suspiro está en nuestro cuerpo y lo usamos para respirar, para desperezarnos, para decir que el profesor nos tiene podrido, etcétera, 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 para que nuestros alveolos no se rompan. ¿Está claro? Muy bien. Vamos entrando poco a poco en el tema lindo. Ustedes eso no vale ponerlo en el examen, ¿no, profe? Lo que dijo del suspiro. No, claro que no. Esto no se pone. No, se pone solamente que es para que no se rompan los alveolos. Y se suspira solamente por eso. O por penas de amor también pueden poner, ahí no hay problema. Esto ustedes lo vieron con la profesora, o lo van a ver con la profesora Canestro, las distintas terminaciones que se utilizan para la respiración, obviamente apnea, respiración normal, hipernea aumentada, bradipnea o taquipnea disminuida, apnea es ausencia, estamos en problema, ortopnea es respiración forzada en posición semisentada, para facilitar, para que la presión de nuestros órganos abdominales no vayan para arriba, sino que favorezcan al diafragma para bajar. La disnea, la dificultad, y tienen que averiguar y conocer, que no la vamos a explicar, que son 3 respiraciones patológicas, que son Cheyne-Stokes, Biot, y no está ahí, siempre me olvido de agregarla, Kussmaul. Ya la vimos, profe. Muy bien, yo en el examen se las voy a pedir porque como ya la vieron, no se las voy a dar yo. ¿Está? Pero son las 3 respiraciones patológicas más frecuentes que vamos a encontrar, ¿sí?, en el desarrollo de nuestra profesión. Bien. Vamos a entender por qué estamos vivos. Esto es así. Vuelvo a repetir, siempre contando con la buena voluntad de ustedes. Supongamos que esto es un alveolo con sus células epiteliales planas simples. Buenas noches. Y tenemos que tener, sabemos que esta
membrana tiene capilares venosos, yo no lo voy a dibujar en azul, a ver si se ve en verde, porque capilares venosos que lo rodean, ¿se acuerdan que dijimos que era como una tela de araña? Y capilares arteriales que también lo rodean. El otro día hablábamos que los capilares venosos no se diferencian en su estructura anatómica de los arteriales, sino que en lo que es la concentración de gases que tienen. ¿Estamos? Bien. Cuando nosotros tomamos aire, cuando producimos la inspiración, el aire va a entrar en cada alveolo y lo que vamos a estudiar es que dentro de este alveolo, esos gases van a llegar a 100 milímetros de mercurio, el oxígeno, ¿sí? Y a 37 milímetros de mercurio, el dióxido de carbono. Esa es la presión del aire que tomamos de la atmósfera. 100 milímetros de mercurio para el oxígeno y 37 para el dióxido de carbono. A los pulmones llega todo lo que es la sangre venosa de nuestro cuerpo. Toda la sangre que recibió el dióxido de carbono de todas las células y que fue consumiendo el oxígeno. Entonces, la sangre que llega, la sangre de los capilares venosos, va a llegar con una presión de 46 milímetros para el oxígeno, ¿sí? Y de 40 milímetros. Perdón, chicos. Estoy haciendo... Al revés. Confundiendo yo. Es 37 milímetros, ¿sí? 37 milímetros para el oxígeno. ¿Sí? Acá tenemos 40, acá tenemos 40 milímetros de mercurio, no 37. Y acá tenemos 46. ¿Está? Ahora sí. La presión, profe, la presión de oxígeno es 40 No. y... No. La presión de oxígeno en los alveolos que llega es de 100 milímetros de mercurio. De 100, sí. El capilar venoso es de 37. La presión de dióxido de carbono en el alveolo es de 40 milímetros de mercurio. Y en el capilar venoso de 46. ¿Está? ¿De 37 de dónde? 37 milímetros de mercurio es la presión del oxígeno que llega por los capilares venosos al alveolo. Es la presión de oxígeno que quedó en la sangre después que las células usaran el oxígeno de la sangre. ¿Se entiende? Sí. A ver, ustedes tienen dos compartimentos. Mírenme, préstenme atención a mí. Dejen de escribir. Ustedes tienen dos compartimentos que están pegados, que están simbiotizados. Por un lado tenemos el alveolo. El alveolo que a través de las conexiones tiene contacto con el aire que nos rodea, ¿verdad? Y por el otro lado, pegado a esos alveolos, ustedes tienen los capilares sanguíneos, que en principio traen toda la sangre del cuerpo, toda la sangre usada del cuerpo la traen al pulmón. Lo filtró. Entonces, cuando yo tomo aire, el oxígeno que llega a mis alveolos se encuentra a 100 milímetros de mercurio de presión. ¿Sí? Y se encuentra membrana por medio, células epiteliales de por medio, con un oxígeno a 37 milímetros de mercurio. Recuerden que hablamos que los tejidos epiteliales tenían este tipo de célula con muy poca matriz para favorecer la diferencia, que se pueda establecer la diferencia de presiones y de resistencia de un lado al otro. Entonces, si yo tengo oxígeno a 100 acá y oxígeno a 37 acá, por el principio del gradiente de presión, ¿de dónde a dónde pasa? Pasa del alveolo
afuera, digamos, Al capilar Al venoso. capilar capilar venoso. venoso, sí, porque es donde hay alveolos mayor Cada concentración vez a mayor. menor A menor concentración. concentración. Exactamente. Estos 100 que están concentrados nivelan los 37 que tenemos acá. Entonces, el oxígeno que queda en los capilares se transforma en 100 y lo que me queda dentro del alveolo se transforma en 37 de oxígeno. ¿Está? Intercambia, compensa. Y con el dióxido de carbono tenemos que en el capilar venoso llegaba a 46 y en el alveolo el aire que toma tiene 40 de dióxido de carbono. ¿De dónde a dónde va a pasar? El Del capilar venoso alveolo El al capilar capilar venoso. Pilar al alveolo. Al alveolo. Al alveolo. Al alveolo. 46 a 40. Sale el dióxido de carbono que está de más, ¿sí? Y se mete en el alveolo. Entonces me quedan 46 de dióxido de carbono en el alveolo y 40 en el capilar. Cuando este cambio de compensación de dónde está más y de dónde está menos pasa, eso se produce, eso se llama hematosis. Ese es el intercambio gaseoso. Y ese capilar, que era venoso, que había llegado con esa concentración, cuando modifica su concentración, deja de ser venoso y se transforma en capilar arterial. ¿Cuánto silencio? Me asusta. Profesor, Profe, a todo ese mecanismo, disculpe, profesora, de todo ese mecanismo, una pregunta, ¿es la saturación la que se llama? No sé, ¿sí? La saturación de oxígeno es el estudio de ver qué porcentaje de oxígeno tiene tu sangre arterial. Lo que se llega a detectar por el pulso, si es pulso estamos hablando de arteria, ¿sí? Es qué cantidad de oxígeno tiene. La saturación normal oscila entre los 96, 97, ¿sí? milímetros de oxígeno. Más o menos. ¿Está? Gracias. Sí, gracias. profesor, Y una consulta. Todo esto estamos hablando a nivel alveolar. Para lo único que alveolo capilar. sucede es el intercambio Alveolo gaseoso. capilar. Alveolo capilar. El intercambio gaseoso, nada más. Intercambio gaseoso a nivel alveolo capilar, la hematosis. Ok. Lo vamos a ver más adelante, pero lo podemos adelantar, que este proceso que se da en el alveolo es el proceso inverso que se da, o sea, a partir de acá estos capilares arteriales salen del pulmón, llegan al corazón, se distribuyen por red arterial a todo el cuerpo. Y hacen el proceso inverso. Cuando esta sangre arterial asciende oxígeno y 40 de dióxido de carbono llega a los tejidos, se encuentra con que los tejidos ya usaron el oxígeno que les dejó la vuelta anterior, por decirlo de alguna manera. Y al nivel de las células vamos a encontrar una concentración menor de oxígeno que la que llega al nivel arterial y mayor de dióxido de carbono, porque el trabajo de la célula produce dióxido de carbono, consume oxígeno y produce dióxido de carbono, ¿sí o no? Entonces, cuando a la célula llegue este oxígeno a 100 y este dióxido a 40, y se encuentre con que la célula tiene 37 de oxígeno y 46 de dióxido de carbono, el proceso se da al revés. La sangre arterial le da lo que le falta a la célula y automáticamente ese capilar arterial que le llevó a las células el oxígeno y toma el dióxido de carbono, deja de ser arterial y se transforma en venoso. Y me empieza a formar toda la red venosa que llega al corazón. El corazón lo manda al pulmón. El pulmón llega a los alveolos y tenemos nuevamente este proceso. Porque, profe, ese dióxido de carbono lo tenemos que expulsar del cuerpo. Sí, con la Tiene que expiración. salir. Cuando estos 46 entran dentro del alveolo, vos estás haciendo esto. Lo largaste. O sea, todo ese proceso que las células absorben lo que necesitan y todo lo hacemos en las milésimas de segundo que tenemos el ciclo respiratorio. Lo estamos haciendo permanentemente. Lo que vos haces en cada ciclo respiratorio es el proceso de hematosis. Renovás los gases de la sangre.
lo transformás vena en arteria y lo mandás al cuerpo. A medida que la circulación va pasando por los tejidos, va haciendo el intercambio. No lo hace en el momento que vos inspirás y expirás, lo hace en el momento que la circulación llega al tejido. Sí. ¿Sí? Vos respirás 16 a 20 veces por minuto y el corazón expulsa sangre en chorros entre 70 a 80 latidos, 80 chorros por minuto. Sí, entiendo, profe. En el mismo tiempo, la sangre pasa, o sea, llega a más presión 80 veces a los tejidos. ¿Estamos? Pero yo les expliqué y me adelanté porque ¿para qué es todo esto? Para que justamente llegue a los tejidos la sangre como tiene que llegar. Y es cierto, lo que me olvidé de decir acá por explicar eso, es que esto se produce cuando hacemos esto. Cuando hacemos, estamos largando lo que nos quedó. Y otra vez volvemos a entrar esto. Otra vez se produce. Otra vez largamos, sale. ¿Estamos? ¿Sí? ¿No? Sí, ¿Quizás? Sí, profe. Sí, profe. Sí, se entiende. Consulta, profe. Sí, sí. Está por Sí, cortar, profe, se ¿volvemos a entiende. entrar? Sí, vuelven a entrar un segundo más porque queda un poco más. Bueno. Gracias. Bueno, a ver. Bien, ¿cómo se transporta? Porque dijimos que son gases que se meten en la sangre. Bien, si nosotros analizamos la sangre, si analizamos el oxígeno, lo vamos a encontrar de dos maneras en la sangre. En un porcentaje, si nosotros tomáramos 20 mililitros de sangre, 0,5 mililitros, el oxígeno se encuentra libre, sin combinarse con nada, en forma de burbujas extra microscópicas. Es oxígeno libre, se llama. ¿Está? Y el resto, el gran porcentaje del oxígeno, se pega a un elemento que tienen, que lo vamos a estudiar en las próximas clases, que tienen los eritrocitos, los glóbulos rojos, que se llama hemoglobina. ¿Sí? Tenemos millones y millones y millones de moléculas de hemoglobina en los glóbulos rojos. ¿Para qué? Para que se peguen los gases. En este caso, en la sangre arterial, el oxígeno. Entonces, cuando se produce el intercambio y el oxígeno entra a 100, automáticamente se pega la hemoglobina, la gran mayoría, y el resto quedan burbujitas circulando. Eso con respecto al oxígeno. Con respecto al dióxido de carbono, y acá viene algo más que van a tener que aprender y que vamos a incorporar, aprendimos de la tos, aprendimos del estornudo, aprendimos... Ah, me faltó el hipo, todavía no les expliqué el hipo, pero el hipo tiene más que ver con lo digestivo. Aprendimos de la tos, ¿sí? Ahora van a aprender que cuando uno está en una emergencia, entre una de las cosas, lo otro lo vamos a aprender en la clase de cardíaco, una de las cosas que pone arriba de la mesa del carro de paro son sachets de bicarbonato. ¿Sí? Y una de las cosas que sabemos que va a pasar en un paro cardíaco, que vamos a tener que infundir, es bicarbonato de sodio. 1, 2, 3, depende cómo se estire la cosa. ¿Por qué? Porque el dióxido de carbono se encuentra muy pocas